Mis amados, Dios los continúe bendiciendo. Qué bueno estar en contacto una vez más con ustedes. Continuamos con el tema del Sermón del Monte. Y en esta hora vamos a estar compartiendo el tema de el juzgar a los demás. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6, nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque como el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Añada el Señor bendición a nuestras vidas a través de esta su poderosa, bendita y maravillosa palabra. Juzgar significa decidir en favor o en contra, o también pronunciar como juez una sentencia acerca de alguna cuestión o sobre alguien. En una ocasión, una joven chica se encontraba en una cafetería bebiendo un café, cuando por la ventana miró a un indigente que recogía las monedas que se le habían caído, las mismas que eran las que le habían regalado las personas que pasaban cerca de él. Después miró que el hombre entraba al lugar en donde ella se encontraba y contaba su dinero. Miró en su rostro, pero en decepción entendió que quizás no tenía lo suficiente para comprarse algo de comida. La joven dama decidió hacer algo muy bueno por él. Lo llamó y le invitó un sándwich y un café. El hombre no parecía muy amable, pero tenía hambre y aceptó el ofrecimiento de la joven. Cuando le entregaron su desayuno, la joven chica se dirigió nuevamente a él y le preguntó si quería sentarse con ella en la mesa. El hombre, sorprendido por el gesto, la miró confundido y luego se acercó. Se llamaba Chris y le platicaba a la chica cómo es que había terminado en las calles, que las personas eran muy groseras con él la mayoría del tiempo, que nadie solía acercarse por su aspecto y que muchos le temían, que el hecho de vivir en la calle los hacía pensar que era un delincuente. También le confesó que fue su problema con las drogas el que lo habían llevado a vivir en esas condiciones. Chris abrió su corazón y le contó toda su historia a la chica. Como siempre, había soñado con ser el hijo que su madre deseaba, pero lamentablemente ésta había muerto de una enfermedad y ya no había oportunidad de demostrarle nada. Por más de una hora estuvieron charlando hasta que la joven chica tuvo que despedirse, pues su próxima clase estaba por comenzar. Antes de irse, Chris le pidió a la chica esperar unos segundos y rápidamente le escribió un mensaje en un papel arrugado. Tomó su mano, lo colocó ahí y luego cerró su puño. Le pidió que lo disculpara por su letra
y le agradeció el desayuno y la charla que tuvieron, asegurándole que nunca olvidaría ese gesto. Cuando la chica se marchó, abrió el papel que le había dado Chris y comprendió que había hecho mucho más que obsequiarle un desayuno, pues el papel decía: yo quería suicidarme hoy, pero gracias a ti ya no lo voy a hacer. Gracias, linda persona. Realmente, mis hermanos, muchas veces juzgamos muy a la ligera la conducta de los demás. Hacemos juicios de valor y podemos ser muy injustos por juzgar con precipitación o por no saber o ignorar los motivos y las razones por las que esa persona actúa como lo hace. En general, las personas juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Si nosotros somos tan dados a juzgar a los demás, es debido a que temblamos por nosotros mismos. Es mucho más difícil juzgarse a uno mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte correctamente, serás un verdadero sabio. Realmente no tenemos derecho a juzgar la vida de los otros. Solo debo juzgarme a mí mismo y elegir o rechazar en función de mi persona. El que juzga apresuradamente pronto se arrepiente. Cuando más se juzga, menos se ama. El que se erige en juez de la verdad y el conocimiento es desalentado por las carcajadas de los dioses. Así decía Albert Einstein. En mi opinión, no se debe juzgar a nadie, y menos sin conocer los motivos. Los motivos casi siempre nos absuelven. Todos actuamos siempre por alguna razón, por algún motivo, y muchas veces laudable. Comprender esos motivos, meterse en la piel de los demás, la capacidad de empatía nos hace ser más generosos y flexibles a la hora de juzgar a los demás. Meterse en la piel del otro es complicado, pero nos humaniza y nos vuelve más tolerantes y comprensivos a la hora de juzgar. Realmente, antes de juzgar, tenemos que ser empáticos con los demás. Tenemos que realmente entender por qué esa persona actúa de la forma en que actúa. Pero se nos es más fácil juzgar. Se nos es más fácil crear un juicio de esa otra persona sin conocer todos los detalles, sin conocer todas las condiciones por las cuales esa persona vive y actúa de la forma en que lo hace. Como decía, meterse en la piel del otro es complicado, pero nos humaniza. Tenemos que ser humanos a la hora de juzgar a los demás, a la hora de crear un juicio sobre los otros,
porque entonces somos más tolerantes y podemos llegar a comprender a las otras personas. Podemos llegar a entender las razones por las cuales se actúa como se actúa. Y eso nos humaniza, porque podemos entender a esa otra persona, como lo hizo la chica de la historia que leímos, que se tomó el tiempo de compartir con aquel deambulante que estaba en esa forma, pero realmente tenía sus razones. No vivía así porque simple y sencillamente quería vivir así. Había razones que le habían llevado a vivir de esa forma y de esa manera. Y cuando nosotros entendemos eso, como ya hemos dicho, nos humaniza. Nos volvemos tolerantes y nos volvemos comprensivos. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. No que juzguemos a la ligera, porque como dice en el capítulo 7 de Mateo, muchas veces miramos la paja que está en el ojo ajeno sin darnos cuenta que lo que tenemos en nuestro ojo es una viga, es algo más grande que lo que tiene la otra persona en su ojo. Por eso es que tememos en juzgarnos a nosotros mismos. Y para justificarnos, entonces juzgamos a los demás. Porque no queremos juzgarnos a nosotros. Porque no queremos darnos cuenta de la forma y manera en que estamos viviendo. Pero queremos justificarlo juzgando a los demás. Creando un juicio de los demás. Es importante y es necesario que nosotros entendamos que cuando nosotros señalamos con un dedo, hay 4 dedos que señalan hacia nosotros. Dios no quiere que nosotros juzguemos a los demás. Y por eso el Señor toca ese tema en el Sermón del Monte. Porque los judíos eran muy dados a juzgar a los demás. Y les gustaba juzgar, pero que no los juzgaran a ellos. Dice el pasaje que leímos: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelven y os despedacen. Lo que quiere decir el Señor con esto es que no hagamos mal uso de los talentos que el Señor nos ha dado. No hagamos mal uso de los dones que el Señor nos ha brindado. Porque el Señor nos ha dado grandes cosas, pero muchas veces cuando nos convertimos en juzgadores de los demás, echamos por tierra, echamos por el suelo todas esas cosas hermosas y maravillosas que Dios nos ha dado. Comprendamos a los demás. No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados. Porque con el mismo juicio con el cual juzgamos, también seremos juzgados. Y con la medida que nosotros medimos a los demás, también seremos medidos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Así decía el Señor. Dios te bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros.